Cae la noche y antes de dormir, como todos los jueves, ruedan las cámaras, se abren los micrófonos y Melissa y Jorge nos sentamos a dialogar de diferentes temas. Jiménez, buenas noches, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, hoy un nuevo programa, episodio número 11, vamos a grabar esta noche, muy contenta, muy feliz, muy emocionada, como siempre, porque me motiva y me pone muy feliz. Episodio número 11, eso quiere decir que nuestro podcast aún es un niño. Sí. Y en el mes de la niñez, ¿cómo te pareció esa entrada al tema? ¡Wow! Me sorprendió, Eso es cine. En el mes de la niñez, hoy vamos a hablar en Antes de Dormir de la infancia. Vamos a tener este tema, vamos a hablar de cómo fue nuestra infancia, cómo fuimos nosotros de chiquitos, cómo vemos la infancia de esta época, la infancia de ahora, pero eso va a ser más adelante porque primero, como cada 8 días, vamos a hablar con nuestros televidentes, con las personas que nos comentan. ¿Cuál televidente? Ay, Dios mío, ¿cuándo será que vamos? A nosotros no nos ven es por televisión, nosotros no estamos en la televisión. No, pues déjame decirte que no. Está bien. Bueno, vamos a empezar con el primer comentario, un cliente fiel. Es que un cliente fiel. Ay, bueno, también es cliente. Ay, Dios, no, gracias por comprar, vuelva pronto. Es que un cliente no, un fan, un seguidor, un amigo. Un fans. Un fans. Leamos más bien. Bueno, Clavijo, muy poco tiempo para todo lo que hay que hablar. Definitivamente estos temas son muy complejos y ustedes lo tomaron de una forma muy respetuosa, cada vez con más nivel estos capítulos. Tema a futuro, cosas paranormales, historias, sucesos y todo eso. Saludos y muchos éxitos. Ay, ese tema me parece muy interesante. Lo podemos dejar para octubre, mes del horror, o de pronto lo adelantamos. Si vemos que no tenemos nada más de qué hablar, pues hablamos de temas paranormales. Un saludo para Clavijo. También nos escribe por acá Consuelo López. Excelente el programa, el tema fue abordado de una manera muy respetuosa. Cada vez mejoran más. Felicitaciones, muchísimas gracias, Consul, por vernos. Muchas gracias por tus comentarios y bueno, ahí seguimos humildemente tratando de hacerlo mejor cada programa. Tenemos otro comentario, Monbel97. Viendo que George ama hablar de temas acorde a las fechas. Ese es el chip televisivo, lo siento. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, así que propongo hablar sobre las peores experiencias vividas en el trabajo. Pienso que estaría chévere y entretenido escuchar algunas historias. Creo que podríamos estrenar el tema para el próximo programa. Me parece. También estaría chévere hablar del bullying. El 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Ahí démosle el agradecimiento a Angie. Claro, siempre. Por estar tan pendiente de las efemérides. Absolutamente, muchas gracias a Angie. Quedas contratada como una de nuestras productoras ejecutivas. Te encargarás de recordarnos las fechas especiales para hacer programas alrededor de estas. También nos escribe Tatiana Serna 7293. Qué interesante el programa de esta semana. Creo que agarraron el tema de la muerte desde varios aspectos. Sencillamente espectacular. Hasta dio pie de una conversación interesante entre mi esposo y yo. Gracias a que él escuchó lo que ustedes decían. Por otra parte, no soy de terror, me muero del susto, pero mi esposo me obligó a ver una serie que se llama La Maldición de Bly Manor y ahí tocan el tema de la muerte de una forma súper interesante. Obviamente mi esposo me decía las partes de miedo para no verlas y hasta lloré con esa historia, así que recomendadísima. Recomiendo el tema de los sueños. Los sueños no solamente son fantasías, deseos, sino también un canal de comunicación, no solo con las personas que no están, sino también premonitorios y me parece increíble. Gracias nuevamente por traernos un programa ameno, no solo para escuchar, sino para generar interrogantes, diálogos y unas buenas risas. Muchas gracias, Tatiana. Nuestra intención también es eso, que se genere ese diálogo. También nos lo comentaba Clavijo en uno de los programas anteriores, que le gustaba ver el programa con su pareja para poder generar también como ese tipo de debates. De verdad que nos encanta que estemos logrando eso. Humildemente lo hacemos pensando en que toquemos temas que puedan ser de interés para todos. Y me pego a la recomendación de Tatiana. La Maldición de Bly Manor hace parte de una saga de series. Yo no me la he visto. Sí, claro. De un director muy teso que se llama Mike Flanagan, que hace parte de Hill House. Exactamente, La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor. También tiene una muy buena que se llama Misa de Medianoche. Son 4, creo que son 4 o 5 series que ha producido Netflix con este director y son geniales todas. Así que si están buscando algo para ver este fin de semana, búsquense la serigrafía, que está en Netflix, el catálogo de series de Mike Flanagan, que es muy bueno, y ese de La Maldición de Bly Manor es bastante interesante. Bueno, a lo que nos vamos a hacer, Claqueta.
a lo que nos atañe el día de hoy. Estamos celebrando, estamos festejando y estamos disfrutando del mes de la niñez, abril, mes de los niños, y queremos hablar también de nuestras historias de infancia, cómo fuimos nosotros de chiquitos, y también hablar de diferentes temas que tengan relación con la niñez, con la infancia, con esos primeros años de vida en donde disfrutamos a pleno cada uno de los momentos que estamos pasando. Señorita Melissa Jiménez, cuénteme, ¿cómo fue usted de niña? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, fui una niña negrita, gordita. No. No, mentiras. Mi infancia, ay, yo la defino que fue un capítulo tan bonito en mi vida. Mi infancia fue maravillosa, a pesar de todo, de las situaciones, pero me la disfruté. Sentí que estuve muy rodeada de mucho amor. Mis papás me amaron mucho, me daban mucho gusto, a pesar de las necesidades, porque ahora es donde me doy cuenta que qué tesos son, qué tesos. Bueno, no, mi infancia muy rodeada de mi familia, muy rodeada de los amigos, de viajes, paseos. Yo creo que yo no viajé tanto como cuando era niña. Tú sos Vos sos la mayor, ¿cierto? Sí. Fuiste la primogénita y luego llegó Manuela, Manu, que tiene varios años adelante. Pues 7 años. Nos llevamos 7 años, que inclusive me dio muy duro cuando ella llegó. Mi infancia se marcó, fue un antes y un después. Sí. O sea, fuiste hermanita de esas celosas. Yo no quería hermanitos. Ajá. Yo quería ser única hija por lo mismo, porque, no sé, me sentía como la consentida, la de todos. Fui la primera nieta, la primera hija, entonces, o sea, imagínate, consentida por todos lados. ¿Qué recordás de tu vida pre-Manuela, tu vida antes de que llegara tu hermanita? ¿Qué recordás de esos años? Mi infancia la pasé en el campo, mucho tiempo. Mis abuelitos son de Barbosa, tenían una finca, y mis otros abuelitos vivían en Cañas Gordas, bueno, en el pueblo. Entonces estuve rodeada de eso, de campo, viví mucho esa cultura y pues realmente la viví. Me siento muy orgullosa porque siento que la aventura que llevo en mi cuerpo, de que me gusta hacer pruebas físicas, estar en el campo, viene desde mi infancia, porque así eso me lo inculcaron y hizo parte de mi infancia. Entonces puedo decir que fui una montañerita desde niña. Aunque naciste en Medellín, pero criada toda la vida en Bello, siempre tuviste entonces como esa cercanía al campo gracias a tus dos abuelos, a los abuelos paternos y los maternos. Sí, bueno, a pesar de todo, mis papás siempre trabajaban, siempre, que en algún momento lo he comentado, trabajaban, y siempre pasé por diferentes personas que me cuidaban. Sí. Sin embargo, mis papás fueron muy, muy presentes, muy presentes, porque como te lo dije, aunque mucha parte de mi infancia, de mi niñez, la pasé con otras personas, que mis papás, no con todas las personas que me cuidaran les fue bien. Sí. Yo sentí que tuve una infancia y que tuve unos papás muy, muy presentes. Para mi papá era fundamental salir de viaje cada año. Entonces era un viaje aquí en Colombia, pero entonces nos íbamos para la costa, nos íbamos para Cali, nos íbamos para Bogotá. O sea, eran viajes a nivel nacional. Los paseitos sabrosos. Los paseos, y eso era espectacular. Entonces, así recuerdo mi infancia, llena de campo, llena de personas externas que me cuidaban, pero con unos papás muy presentes. Y bueno, llega Manu cuando tienes entonces 7 años. Estás mencionando entonces que hubo cierto recelo por la llegada de tu hermanita. Inclusive una anécdota, cuando Manu nació, pues todos saben el cuidado que debe de tener un bebé. Obvio. Entonces yo me sentí como atacada,
pues atacada por un bebé. Entonces todas las noches me iba a llorar a la pieza y mi papá como que, Meli, esa es una hermanita. O sea, no atacaba, sino que estaba sintiendo que te estaban robando Sí, protagonismo. yo me sentí muy celosa. Ajá. Inclusive Manuela dice que yo le hacía maldades bebé, le jalaba el pelo, que yo la dejaba caer, pero no. O sea, realmente fue como la reacción que tuve, porque siempre fueron mis papás y yo. Fuimos nosotros, entonces llegar otro integrante a la familia, claro, pues digamos que fue un cambio, pero lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, tener una hermana. ¿Cuándo rompiste ese pesado sentimiento de celos y de malestar contra tu hermanita? No, eso fue, no puedo decir que días, de meses, no, yo no recuerdo, o sea, fue un momento duro al principio, pues porque toda la atención iba dirigida a ella. Ajá. Y anteriormente era para mí, entonces fue como ese proceso de mi papá, bueno, ven Meli, o sea, ella es una hermanita, está pequeña, tenemos que cuidarla, tú tienes que quererla, entonces ahí fue que se partió. Y ya de ahí en adelante, Manu y yo siempre hemos sido muy unidas, muy, muy unidas. Entonces fue como esa anécdota que ella siempre me la echa en cara, porque claro, mis papás siempre le dicen, no, es que su hermanita no la quería, su hermanita le hacía broma, su hermanita esto y lo otro. Y bueno, ¿y para ti? No, yo tuve una infancia feliz. Bueno, yo sí vengo de mis primeros 5 o 6 años de vida, pues obviamente sí fueron con mi mamá y con mi papá. Sí. Yo empiezo a desarrollar recuerdos reales desde que nos fuimos a vivir a Florida Nueva, que es un barrio cerca al estadio, y allí estuvimos hasta que mis papás se separaron, que eso fue pues como a la edad creo que de 6 años. Mi hermana y yo sí nos llevamos solamente 2 años, entonces yo no tengo recuerdos de mi vida sin mi hermana. ¿Y no. cuántos años tenías cuando se separó? Cuando se separaron tus 6 años, o sea, que fueron 6 años en el momento en que nos fuimos de Florida Nueva, fue porque ahí se separaron ellos. Pero también digamos que como estábamos muy chiquitos, yo no guardé como muchas personas que la separación de sus padres genera un trauma o algo. Yo no recuerdo haber pasado pues como por un trauma en ese sentido. Pero lo mismo, porque fue muy presente. Sí, mi papá iba todos los días a la casa de mi abuelita, pues a donde nos fuimos nosotros a vivir luego de la separación, y era muy, muy presente. Mi papá nos sacaba a diario allá al Monumento de los Obreros, ya en ese entonces vivíamos en la Villa de la Burrá, al Monumento de los Obreros, a los parquecitos de por ahí, entonces él siempre estuvo presente, nos sacaba a cine, entonces nunca se sintió como la ausencia. Yo me imagino, no recuerdo, pero yo me imagino que quizás cuando se iba nos poníamos a llorar o lo extrañamos en las noches, debe ser normal. Pero él siempre estuvo muy, muy ahí, muy presente, y también toda la familia de mi papá, mis tías, mis tíos, mi primo Luis, todos. O sea, yo siento que yo crecí plenamente con las dos familias, entonces eso fue bacano. Mi hermana y yo de pronto sí, los primeros años, yo no recuerdo si de pronto a mí me dieron celos o no, de nuevo, estaba muy chiquito, pero yo sí recuerdo que yo fui un niño muy juguetón, que fui muy brincón. Mi tía Sonia me decía que yo iba a haber sido gimnasta olímpico, porque ahí me encantaba hacer piruetas y saltos y pero brincar y todo esto. ¿Pero eso se quedó en la infancia? Sí, obviamente. Luego yo crecí y dejé esa habilidad física en el pasado, pero de niño fui muy, muy brincón, me gustaban mucho los deportes, jugaba fútbol, patinaba, jugaba voleibol, era muy, muy, muy enérgico. Y recuerdo también que mi infancia fue muy acompañada por la televisión. Me encantaba pasar horas y horas viendo televisión, disfrutando de los programas que daban en ese entonces en dos canalcitos, Canal 1 y Canal 2. Y para mí eso era un universo maravilloso, y podía ver series como El Llanero Solitario, como ¿cómo se llama Viajeros, un montón de series de esa época que me encantaban muchísimo. Ya que mencionas los deportes, yo desde los 4 años estaba en un deporte. Mis papás siempre me tenían muy entretenida. Sí. Entonces practiqué patinaje a los 4 años. Hice todos los cursos. Me salí pues porque no había semillero. Estuve en natación y ahí estuve más de 10 años.
imagínate, más de 10 años O en sea, natación. vos sí sos deportista desde la infancia y has seguido siendo muy deportista toda Desde la la vida. infancia, siempre he sido muy activa. Después en la adolescencia sí me metí como por baloncesto, básquetbol, pero fue también un choque porque natación, pues uno no siente el cuerpo o el impacto no es tan fuerte. Ajá. Entonces cuando empecé a practicar básquetbol mantenía con el tobillo descompuesto. No, mejor dicho, pero me quedé pues en natación. Entonces mi infancia también fue muy rodeada de deportes, por eso soy muy activa y por eso agradezco tanto a mis papás que me hayan inculcado eso, porque es lo mejor, o sea, se vuelve ya una necesidad. Claro, claro, no, y me parece muy bacano porque mira que los papás siempre piensan en eso, en darle como oportunidades a los hijos de que exploren, de que yo viví obviamente con mi mamá y con mi hermana muchísimos años, y yo recuerdo que desde muy chiquito mi mamá siempre fue muy, no voy a decir permisiva, porque es que permisiva creo que no es el término que define a mi mamá en esa época. Sí. Mi mamá fue una mujer en ese sentido algo liberal, Que los dejó ser. porque nos permitió ser, nos permitió como explorar, siempre dentro de unos límites, y esos límites es, o sea, compórtese como un ciudadano de bien, ¿cierto? Entonces mi mamá nos permitía a nosotros poder disfrutar de nuestra vida, disfrutar de la infancia y luego de la adolescencia y la juventud, pero siempre nos inculcó en deben ser buenas personas, no deben hacer el mal a otras personas. Y yo eso se lo agradezco mucho a Cónsul, porque siento que a mí eso me sirvió mucho para generar un carácter, para hacer, o sea, para entender que mi vida era mi responsabilidad, y desde una infancia, desde una juventud muy temprana, ella me ayudó mucho a ese crecimiento, y siento que eso hizo parte de esas enseñanzas valiosas, de las muchas enseñanzas valiosas que dejó Cónsul en tanto en la vida de Carolina como en la vida de Jorge. A diferencia de mí, a mí mis papás me cuidaron mucho, mucho, pues en la niñez, eso, yo era muy callejera, me encantaba estar en la calle, Sí. me encantaba jugar todos estos juegos callejeros, me encantaba estar con los amigos afuera, no, o sea, a mí me tenían que llamar tarde en la noche que me entrara, Sí. me encantaba, y a pesar de todo, pues mis papás fueron muy estrictos en muchas cosas. Entonces, en el tema de las salidas, en el tema de los piercings, de pero la no, tintura, pero eso eso ya es ya está adolescente. metiendo en la adolescencia, No, sí, mija. pero, Ese o es sea, otro programa. pero, o sea, desde muy niña empezaron a cuidarme mucho. Ajá. Entonces siempre me acompañaban al colegio, siempre me acompañaban a los entrenos y desde ahí también fue como eso. Y como fui la mayor, entonces yo siento que conmigo estaban aprendiendo, obviamente. Sí. Entonces ahí fue más las reglas que ponía mi papá en la casa. Yo creo que es que los hermanos mayores, yo también soy el mayor. Los hermanos mayores sí como que servimos para eso. Uno, para que aprendan con nosotros. Sí. Y eso está bien, porque creo que es necesario. O sea, nadie nace ningún papá nació aprendido. Todo es un proceso de error y corrección. Pero también creo que los hermanos mayores nacemos quizás con un chip de la protección. Creo yo que eso, pues por lo menos siento que eso viene con nosotros, porque al ser los mayores de pronto tenemos un especial cuidado con el hermano menor, y creo que eso se traslada a diferentes aspectos de la vida. Y me parece que eso es hasta bacano, porque es como una responsabilidad adquirida mayor por ósmosis, qué sé yo, y que te ayuda como a ser una buena persona o a ser como cuidador por naturaleza. Sí, y eso a mí también me pasó mucho. Mis papás siempre me recalcan como, Meli, ojo con tus comportamientos, hay alguien que te está viendo, hay alguien que sigue tus pasos, y siempre me lo recalcaron. Entonces siempre como que viví con eso. Entonces yo era como que no voy a hacer las cosas bien, quiero que Manu me vea como un referente. Y es que esa es la cosa, o sea, vos tenés esa característica que no tengo yo, porque yo tengo una hermana. Vos, al tener una hermana, ¿cierto? Ella obviamente inmediatamente va a asumirte como un referente, como un modelo a seguir, porque obviamente las dos son mujeres, y ella, Sí. estoy seguro que Manu
muchas de las decisiones que ha tomado en su vida y muchos de los caminos que ha tomado, los ha tomado pensando en esto es algo que a mi hermana le puede hacer sentir orgullosa, que sea como una especie de acompañar el camino, pero tratando de hacerlo mejor siempre. Y eso me parece que es muy bacano cuando los hermanos o las hermanas son como del mismo sexo, Sí. porque hay una referencia directa en ese sentido. A mí me hubiera gustado no ser la menor, pero sí tener como otra hermana mayor. Sí. Sí, por lo mismo, por eso, porque es que yo no tuve como a alguien que me aconsejara. Ajá. De hermanas, pues porque igual estaban los papás, pero siempre como ver ese referente, ve, ojo Meli, ojo con esto, mira, pues como es, aconsejar, que eso funciona perfecto. Entonces a mí me hubiera gustado tener una hermana mayor. Sí, un saludo para las hermanas, un saludo para Carolina y un saludo para Manuela. Mi hermana y yo durante muchos años tuvimos una relación un poco difícil. Yo creo que no tuvo nada que ver con que uno fuera mayor y otro menor. Simplemente los dos teníamos caracteres, ¿se dice así, caracteres? Sí, o teníamos carácter fuerte. Teníamos carácter muy fuerte ambos y de cierto modo chocábamos y peleábamos mucho. Pero eso, Sin embargo, eso es normal de hermanos. Sí, eso también. es muy normal entre los hermanos. Pero ella y yo, con el pasar de los años, fuimos acercándonos, que eso fue algo que, duraron muchos años, como esa lejanía, como esa de cierto modo a veces hasta frialdad en el trato entre ambos, pero al llegar la adultez y todo eso, muchas de esas cosas cambiaron y siento que nos acercó demasiado, inclusive a nivel familiar, la relación entre ella y yo mejoró tanto que eso también nos ayudó a todos a mejorar como familia. Entonces creo que a veces los errores de la infancia se corrigen a tiempo y quedan como eso, como errores del pasado. Bueno, y ya como para hablar de otro tema, el colegio también es fundamental en la infancia. Pues es una época que marca mucho. Absolutamente. Porque así como uno de adulto se le vuelve el trabajo su segunda casa, el colegio se vuelve para los niños su segunda casa. Y es algo súper raro porque yo creo que a todos nos pasó. Cuando estábamos en el colegio, soñábamos el momento en que termináramos. Y cuando ya estamos por fuera, uno sí que añora la época del colegio, bendito Dios. No, y cuando uno salía a vacaciones, por ejemplo, yo recuerdo que uno era feliz, listo, me voy de vacaciones, pero ya uno era como, ay, ¿cuándo será que entro otra vez al colegio? Pero es por los amigos, no era pues más que todo por estudiar, sino que era por los amigos, porque uno en el colegio, sus bromas, se reía, no, es que uno en el colegio, para mí fue la mejor etapa. ¿Usted fue buena estudiante o fue mala estudiante? No, yo fui muy buena estudiante, fui representante, fui personera, o sea, yo era, mejor dicho, pero sí que era muy indisciplinada. Sí. A mí me gusta reírme mucho, entonces, por lo general, me hacía con los del grupito de atrás. Ajá. Entonces, era muy buena estudiante, pero entonces sí era indisciplinadita. ¿En qué colegio estudiaste? Yo pasé por varios colegios, pero por decisión de mi papá, porque siempre buscaba como una mejor educación o qué podía ofrecer otro colegio diferente en el que yo estaba. Entonces yo hice, bueno, la guardería se llamaba Susurros, y ahí empezó pues como mi vida estudiantil. Luego pasé a un colegio que fue preescolar a cuarto, que se llama Andrés Bello. Me encantaba el colegio, pero ya mi papá se volvió un colegio muy famoso aquí en Bello que ofrecía pues como media técnica y todo, entonces me pasó a otro colegio público que se llama el Liceo Antioqueño y estudié hasta octavo. Ya en octavo mi papá dijo, no, te voy a cambiar, entonces terminé en un colegio privado que fue semipersonalizado, pero bueno, eso ya hace parte de la juventud. En mi infancia puede ser entonces hasta Andrés Bello. Yo sí... bueno, obviamente la guardería, mis tías, pues las hermanas de mi papá, tenían un jardín infantil que se llamaba Caritas Alegres. Y por Caritas Alegres pasaron muchísimos niños. Y bueno, entonces para mí fue muy valioso esos años de guardería. Y luego llegué al colegio Calasanz. En Calasanz estuve pues hasta que me echaron. Pero de Calasanz tengo muy gratos recuerdos los primeros años. Pero después... me empecé como me dejó de gustar el colegio. Tenía muchos amigos y tuve una muy buena relación con mis amigos,
pero algo en el colegio me dejó de gustar, pero bueno, afortunadamente, en algún momento más adelante de la juventud, Calasanz se hartó de Jorge Grajales y lo mandó para la porra, y llegué a mi glorioso Instituto Ferrini, de quien soy digno y orgulloso egresado. Pero sí recuerdo esa infancia de Calasanz, una infancia de mucho rigor académico, y yo odiaba estudiar. A diferencia tuya, yo no fui un buen estudiante. Perdí muchos años, perdí muchas materias, pero nunca fue porque fuera un niño de bajo entendimiento o algo por el estilo. A mí simplemente no me gustaba estudiar, no me gustaba hacer tareas, no me gustaba la educación tradicional. Entonces, desde muy chiquito, desde los años de primaria, no disfruté de entrar a clase. Disfrutaba de ir al colegio, pero no de entrar a clase. Y eso se veía mucho en los hombres. Los hombres por lo general no les gustaba casi estudiar, eran los indisciplinados, pero siempre han sido muy inteligentes. Pues yo siempre admiré eso, porque nosotras las mujeres siempre nos matábamos, estudiábamos, queríamos tener como el cuaderno bien organizadito, bien ordenado, nos matábamos para estudiar para un examen, mientras que ustedes ya se les queda como que en la cabeza e inmediatamente hacían... A mí no se me quedaba. Yo perdía las materias porque a mí simplemente no me gustaba estudiar. No me gustaba hacer tareas. Y si usted a mí me pregunta en este momento algo de factorización, no le sé decir nada. Nada. No. Porque a mí no se me quedaron muchas de esas cosas del colegio. Y perdí muchas materias y perdí muchos años de cuenta de eso, de la pereza de estudiar. No era tan indisciplinado, era más perezoso. Algo que también me marcó mucho en la infancia era que en los colegios por lo general se celebraban los cumpleaños, les cantaban los cumpleaños a los amiguitos, o que de pronto entonces los papás llevaban que para hacerle la fiesta. Yo nunca, porque yo cumplo en diciembre, entonces nunca hicieron eso conmigo, entonces eso me marcó mucho. Te perdiste toda la celebración de colegio porque ya estabas en vacaciones cuando cumplías ya años. Estaba en vacaciones, entonces eso pues digamos que es una bobada, pero me marcó mucho, claro, en mi infancia, obvio. Me marcó. Y en el colegio para mí fue la mejor época, yo pasaba súper bueno. Pues sí me hicieron, bullying también, era normal, me acomplejé con unas cosas, pero fueron cosas que las fui dejando. Es que yo creo que, no sé, y yo creo que inclusive esto nos sirve para dar paso a un tema nuevo, y es que yo siento que los niños de ahora y los niños de antes somos muy diferentes. Porque mira que inclusive tu infancia y mi infancia fueron en épocas completamente distintas, pero siento, que hay relación, ¿cierto? Hay como cercanía en las experiencias. Muchos de los niños de ahora están viviendo en infancias muy distintas a las nuestras. La llegada de la tecnología, de cierto modo también la conciencia de ese tema del bullying, del abuso, de la burla. Yo creo que en mi caso, y creo que por lo que cuentas en el tuyo, era parte normal del crecimiento el burlarse y el ser burlado, el hacer parte de quienes se gozan a otros y también sufrir que te gocen. Y yo creo que a mí eso me dio capacidad, uno, de recibir comentarios y recibir burlas y no tomármelo como tan personal, y también de burlarme de regreso, o sea, de hacer comentarios, de hacer sátira, de hacer chiste, entendiendo que es una sana diversión. No estoy diciendo que el bullying ahora sea eso, una sana diversión, porque es que hay niveles. Y yo quizás no sé si era falta de conocimiento o falta de exposición en esa época, pero uno no veía como matoneo, como abuso al nivel del que ve ahora uno. Que es horrible. Ahora hay temas que inclusive llevan a niños al suicidio, a tomar decisiones muy drásticas. A no querer volver al colegio, pierden ese interés por la vida. Por el simple hecho de que en el colegio te están haciendo la vida imposible. Yo recuerdo, sí, en el colegio era muy sano pues hacer como ese tipo de gozarse uno a las demás personas, aunque afectaba, porque hay que reconocerlo, a mí me afectó muchas de las bromas, pero siento que también era muy fuerte como en eso. Entonces yo era muy tímida al principio, hasta que llegó un año en que fue como un cambio para mí, o sea, como que empecé a creer más en mí, en mis habilidades. Ajá. Entonces fue un cambio, pero
eso como todos, o sea, eso lo lleva a uno a cuestionarse también de si quiero seguir viviendo, pues ahora, y más porque yo siento que es muy agresivo el bullying actual, inclusive la autoridad que uno tenía era los profesores, Sí. y yo recuerdo que uno les hacía caso, pues yo le hacía caso, o si uno lo llevaban a coordinación, o que llamaran los papás, a mí eso me daba mucho susto, Claro, porque eso me era una amenaza regañaban. real para uno. En cambio ya te dicen eso y los niños se ríen, pues los estudiantes son Y muertos ve de la uno, y ve risa. uno estudiantes que confrontan a los profesores. Yo me acuerdo que en mi época también lo hacíamos, pero no a ese nivel. Ujú. O sea, e inclusive a veces uno se hacía chistes de los profesores y todo eso, pero es que ahora uno ve que llega inclusive a un tema físico, de que hay agresión, de que hay Los amenazas. amenazas. Y entonces, claro, eso escala a temas aún más delicados. Y que también, pues obviamente por el tema de la tecnología, se siente uno muy invadido y muy... Es decir, ahora los profesores regañan y ya están 4 o 5 personas grabando. Entonces también eso lo intimida a uno y lo invade. Claro. Entonces también el tema de la tecnología... Aparte de eso, a través de redes sociales se viralizan el tema del matoneo. Entonces, si hay un pelado a quien se lo gozan o a quien lo molestan y empiezan a grabar cómo se están burlando de él, lo montan a las redes, lo comparten, lo que sea, entonces digamos que ese abuso se magnifica porque ya no es simplemente 3 o 4 de tus compañeros que te gozan, que uno puede de cierto modo vivir con eso, sino que ya se vuelve de dominio casi que cibernético. Exacto, lo que te están haciendo. Entonces ya te estás sintiendo amenazado, te estás sintiendo señalado, no solamente de forma física, sino también de forma virtual. Exacto. Y esas son cosas que nosotros no sufrimos porque la tecnología en ese entonces no llegaba a esos alcances. Inclusive en mi infancia, aunque como dices, es muy diferente, a mí me tocaron las bibliotecas. Yo sé que ahora hay bibliotecas, pero es que ahora todo lo puedes encontrar en internet. Sí. Muchas de las tareas, cuando tenía que hacer investigaciones, yo pasaba horas en bibliotecas o en Wikipedias que habían, pues cuando llegaron, las encartas, sí, exacto. Esas enciclopedias. Ajá, es que Wikipedias. ¿Yo qué dije? Es que las Wikipedias, tan tecnológica. Las enciclopedias. Bueno, las enciclopedias, sí. Yo eso, por ejemplo, pero recuerdo mucho que mi papá compraba El Colombiano, no sé si era cada 8 días, no recuerdo, que eso venía como con una edición de... Claro. Y entonces uno al final lo que hacía era mandarlo a empastar. Mi papá también hacía eso. Entonces yo tuve varias de esas revistas, entonces era súper bueno, era genial porque entonces uno ahí sacaba como las tareitas y era muy completa. Y yo creo que de cierto modo eso también fue un beneficio para nuestra generación. La generación de ahora tiene una gran ventaja y es que todo lo tiene muy fácil, pero eso también se convierte en desventaja, porque cuando todo lo tienes al alcance de la mano, se pierde un poco ese instinto de investigar, de explorar, la recursividad de buscar la respuesta de una u otra forma. El cerebro no se activa. Exacto, y a mí también me tocó el tema de bibliotecas, de reunirnos los compañeros a hacer la tarea, de buscar en un libro, de buscar en lo otro, no sé qué, y era un tema muy, muy colaborativo. Ahora todo simplemente internet, busque, transcriba, adáptelo a sus propias palabras. Exacto. Y ya hiciste la tarea. Entonces siento que esas carencias tecnológicas que de pronto nosotros sufrimos, en últimas, creo que para nuestra generación terminó jugando a favor, porque nos volvió en seres más investigativos, más como con más curiosos, con más necesidad, exacto, de buscar, de encontrar la respuesta de una u otra forma. Y era muy satisfactorio, porque entonces era uno busque algo, un tema, una tarea, hacer una investigación, y uno sabía que si en esa biblioteca no estaba, pues siga buscando, vaya a la otra y siga. Y también hay un tema en el que la tecnología de cierto modo nos ha encerrado. O sea, los niños de ahora, no sé si es un tema social, no sé si es porque las calles están más peligrosas, tendría mucho sentido, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, inclusive cuando estaba adolescente, veía todavía a los niños en las calles, mucho, los niños jugando en las calles, jugando con un balón, jugando chucha, jugando escondidijos, haciendo daños, miqueando. ¿Usted le pregunta a un niño qué es chucha? ¿Qué?
¿What? No, No que sabe. es chucha, dirá que es Tiene que grajo. tiene grajo o algo por el estilo, porque yo siento que ya no veo tanto eso, ya no veo a los niños apoderándose de las calles. De nuevo, puede ser un tema social, puede ser que es que las calles ahora son más peligrosas. Yo creo que eso es indudable. Pero vea, me hiciste recordar algo. Hace muy poco hablaba con alguien y también con una maestra que decía que anteriormente uno le preguntaba a los niños qué quieren ser cuando sean grandes. Yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero ser astronauta. Sí, uno soñaba, ¿cierto? Así no fuera posible. Ahora usted le pregunta qué quiere ser y dan nombres de influenciadores. Sí. Es que yo quiero ser eso, es que yo quiero ser lo otro. Y es uno como, están idealizando algo que pues que realmente no es nada, o sea, no les motiva, sino, yo quiero hacer videos en... Es que digamos que ese se convierte en su paisaje, o sea, como tienen acceso a celular, a computadora, YouTube y demás, entonces, y ven que los influencers ahora están siendo como los nuevos famosos, las nuevas celebridades, Ajá. y uno aspira a eso, uno aspira a lo que genere también como ese estatus. Cuando estábamos chiquitos, ese estatus lo daban otras cosas. Bueno, ¿y usted qué soñaba cuando era pequeño? No, yo cuando estaba chiquito yo quería ser Arnold Schwarzenegger. Así de simple. Yo quería ser un soldado musculoso que luchaba por la paz mundial. Pero no pude, hombre, porque me lesioné una rodilla. Entonces, sí, que tiene que ver la rodilla con lo otro. Pero yo sí, desde que estaba muy chiquito, yo sabía que yo quería contar historias. Yo quería hacer cine, yo quería hacer televisión, porque ese fue pues como un ideal que tuve desde muy chiquito. Pero obviamente también tuve el sueño de ser ninja, de ser policía. De nuevo, es que esos eran nuestros ideales. Sí. Porque es que eso era en ese entonces lo que generaba también como esa curiosidad. Como verse uno de esa forma. ¿Usted qué quería hacer cuando estaba chiquita? No, yo siempre quise ser comunicadora. ¿Qué vas pero a hablar? no. Yo quise ser comunicador organizacional desde que tenía 3 años. O sea, yo no recuerdo exactamente qué quería hacer. A mí sí me gustaban varias cosas. Yo recuerdo que hubo un tiempo que yo decía que yo quería ser veterinaria. Entonces sí tuvo esos sueños, esas idealizadas de infancia. Sí. Pero siempre tuve muy, muy claro que era lo que quería hacer por mis habilidades en el colegio, por ejemplo, que me gustaba mucho hablar en público, que me prestaba para todo, o sea, desde ahí yo dije, bueno, hay algo que a mí me gusta y tengo que hacerlo. Y yo creo que todos, estando chiquitos, soñamos en grande. Y yo creo que es algo también necesario en la infancia. Uno trazarse horizontes que pueden ser inalcanzables, pero es que se vale soñar. Y si hay un momento perfecto para soñar, es la infancia. Entonces yo creo que hay que antes invitar a los niños a que sueñen en grande, a que se idealicen cosas gigantescas, porque es que entre más grande es el sueño, más fácil se ve a la distancia. Y agradezco mucho a la vida, a mis padres, a mi familia, a mi hermana, a mis amigos, porque disfruté de una infancia maravillosa. Sí, yo también, feliz, o sea, yo cada vez que recuerdo en la infancia, yo quiero volver, o sea, me encanta, me gustó mucho pues como esa etapa de la vida, inclusive mi mamá quería que yo fuera azafata, por ejemplo, y siempre me decía, Meli, estudiate eso, y yo, no, hasta que ella como que entendí y me dijo, no, lo que tú quieras, yo te apoyo, y siempre desde muy niña impulsó eso que uno siente en el corazón que uno quiere hacer. Jiménez, ¿cuándo se te acabó la infancia? La infancia, muy buena pregunta. Yo creo que 10 u 11 años yo empecé como a sentirme diferente, como que ya estaba pasando a la adolescencia, puedo decir. Pero no hubo algo puntual que en lo que dijeras como yo ya no soy un niño, o ya no soy una niña, perdón. Cuando ya no disfrutaba, por ejemplo, jugar en la calle, que yo sentía yo, ay no, qué pena. Sí. Sí. Cuando uno se empieza a interesar por los noviecitos. Por los chicos. Sí, no, yo creo que cuando uno empieza a pensar en eso, cuando empieza uno como a pensar en
en tener un noviazgo o de pronto tener como otras actitudes referentes a eso, a la vida. Ajá. No recuerdo como específicamente estos años o en esto empecé, no. Siento que de pronto fue cuando ya me empecé a volver como un poquito más amargada, que ya no me gustaba hacer lo que disfrutaba siendo niña. Yo sí tengo un momento exacto. Yo creo que mi infancia terminó. Yo tenía por ahí 10 años. Sí. Y ese año, ese fue el año en el que mi mamá por primera vez dejó de pagarme un transporte, dejó de llevarme al colegio y me empezó a mandar solo al colegio en bus. Yo vivía en la Villa de la Burrada, estudiaba en el Calasanz. Mi ruta para ir al colegio era el circular Conatra, que lo cogía ahí en toda la plazoleta de la villa y me dejaba todo el frente del colegio. Y llegó un año en que mi mamá dijo, este año usted empieza a irse en bus solo, y me daba los pasajes. Las primeras veces me acompañaba. Luego me llevaba hasta donde yo cogía el bus, Sí. me montaba al bus y ya, defiéndase usted solo. Y ya luego sí era mi propia responsabilidad. Y yo sí siento que ese fue el momento en el que yo ya dije, yo ya soy grande. Obviamente no era grande, pero me estaban dando la responsabilidad de un grande. Exacto. Y creo que en ese momento se acabó mi infancia en la concepción de sentirme como un niño. Pero yo sí seguí jugando en la calle, yo sí seguí siendo un niño hasta hoy. Entonces siento que mi infancia no terminó, sino que se transformó. Se convirtió en una infancia con responsabilidades diferentes. Exacto, yo no digo que a mí a los 10 años se me acabó la infancia, porque yo recuerdo que yo hasta muy grande jugué, que jugaba con muñecas todavía, pero siento que de pronto fue que disfrutaba, pero ya estaba cambiando, ya sentía que estaba cambiando, que estaba creciendo. Y la infancia se va acabando y este programa también, pero antes de darle cierre, vamos a tocar un tema más. Muchas veces en varios de los programas previos nos han comentado y nos han sugerido que hablemos de nuestra posición frente al tener o no tener hijos. Mel y yo pues llevamos 10 años de relación y para mucha gente es sorprendente darse cuenta o enterarse que no tenemos hijos. Tenemos una gata, que ahí está Aria, pero no tenemos hijos y mucha gente se alarma. Ay, bueno, ¿y el hijo para cuándo? ¿Cuándo van a encargar? ¿Cuándo van a encargar? La bendición, que no sé qué. Pero el tema para nosotros es muy importante porque fue uno de los primeros puntos de conversación. Incómodos, pero necesarios cuando iniciamos nuestra relación. Yo le fui muy claro a Melissa. Estamos hablando de que 10 años atrás, cuando empezamos nuestra relación, yo le dije a ella, yo no quiero tener hijos, yo no estoy pensando en niños, no es mi prioridad, a pesar de que antes, durante la juventud y quizás los primeros años de adultez, mi posición era que yo quería tener 4 hijos, pero después a medida que uno iba creciendo, yo iba viendo la sociedad en el estado en el que estaban, los peligros en los que estaban expuestos los niños, situaciones que se veían en guarderías, en colegios. Aparte de eso, el hecho de que nuestra sociedad no es una sociedad económicamente muy estable y yo no quería como traer niños al mundo a sufrir, a pasar necesidades o a que de pronto estuvieran expuestos a la gran cantidad de males que hay en el mundo. Entonces le dije a Melissa, si nosotros estamos empezando una relación, yo quiero que usted tenga muy claro que mi prioridad en este momento es que no quiero hijos en mi vida. Quiero disfrutar mi vida, quiero que viajemos, quiero que paseemos, quiero que disfrutemos cada segundo sin la responsabilidad de un hijo. En ese entonces, esa era mi posición. Y Meli en ese entonces también lo aceptó. Yo también estaba de acuerdo, inclusive pues yo estaba muy niña, yo le decía, ay no, niños no, yo no quiero tener niños. Y fue como un acuerdo entre los dos, ¿cierto? Y mira que uno, por eso yo también recalco mucho que uno puede cambiar y puede evolucionar y lo que estamos diciendo hoy puede que mañana cambiemos de decisión. Entonces eso fue lo que yo pensaba también en ese momento. No estamos de acuerdo, inclusive Jorge me dijo, yo quiero que lo tenga presente.
Y yo le dije, sí, yo no quiero. Pa- Y hubo, pues, y pasaron años, pasaron meses, que una que otra vez teníamos esta Sí, conversación, porque Jorge, pues, empezó como a notar que yo como que estaba cambiando de idea. sí, sí, porque yo sentía, por ejemplo, que sobre todo en las conversaciones familiares, la familia siempre tiende a tener como un papel muy importante en muchas relaciones, en cómo se van yendo. Y después de varios años yo empecé a notar que cuando la familia de Meli puntualmente eh, hacía los comentarios de, ay, bueno, ¿y ustedes para cuándo? ¿Cuándo van a traer su hijo? Ya Meli empezó a reírse, a evadir un poco la respuesta Ujú. y no a puntualizar en no estamos pensando en eso. Entonces yo empecé a tocarle el tema a Melissa. Y, y Melissa ya en ese entonces ya no decía no quiero hijos, sino que tenía una postura de si la vida nos trae hijos, pues los vamos a recibir. En ese entonces yo todavía tenía mi posición de que no, o sea, no quiero que traigamos hijos, Ujú. tenemos otras prioridades, pero a mí sí hubo algo que me cambió un poco El chip. el chip. Mi hermana es 2 años menor que yo. Mi hermana y yo también desde hace muchos años le dijimos a Cónsul, le dijimos a mi mamá, usted va a ser abuela por los hijos de Humberto, pero no por nosotros. Porque Carolina y yo teníamos la misma posición, no vamos a ser padres. Entonces a mi mamá y a mi papá les decíamos, o sea, ustedes no, o sea, qué lástima, pero no van a gozar del ser abuelos de cuenta nuestra porque no estaban en los planes de ninguno de nosotros. Sin embargo, a mi hermana la vida le trajo a Elena hace 3 años, ¿cierto? Sí. Hace 3 años que llegó la niña, que llegó Elena a la vida de mi hermana y siendo una niña que pues, suena feo, pero no fue una niña que estaban buscando, porque mi hermana y Diego no estaban buscando ser padres, eh, a veces no es lo que uno quiera, a veces es lo que la vida te traiga. Exacto. Y ver a Carolina, a la Carolina que yo crecí, con la que yo crecí, verla convertida en madre, ver la madre que es, lo buena mamá que es, Ujú. lo protectora que es de su hija, que está luchando y se está matando por darle una buena vida a Elena, a mí eso me activó algo de instinto paternal. No es que yo no lo tuviera, Ujú. porque Lo tuvo en yo lo algún tuve en algún momento. momento con la hija de una muy buena amiga de muchos años, que Ana tuvo una niña y desde que la niña nació yo fui su tío Jorge y a Viole la adoro y me activó algo de instinto paternal, pero la llegada de Elena me lo explotó. Entonces mi postura ahora es, yo todavía no tengo un niño o una niña como prioridad, pero si la vida también toma esa decisión de, venga, ustedes van a ser papá, yo creo que yo voy a ser un buen papá. Sí. Y yo creo que no es lo que está diciendo ahora, no es lo que yo quiera. Si la vida me está diciendo es que es su momento de ser padre, es porque yo necesito ser papá. Y me estoy preparando para eso. Si llega el momento, creo que seré el hombre más feliz del mundo. Si no llega el momento, seré el esposo más feliz del mundo. Y como sea, pienso de la misma forma y es que quiero vivir mi vida al máximo. Yo no me Ujú. quiero llevar nada. Exacto, no, y compartimos pues como esa postura, a mí me cambió totalmente, no es como esas mujeres que, ay, me despertó ya como ese instinto de ser mamá, no, pero ya sí me cuestiono un poquito, entonces yo digo, ve, yo sí quisiera tener hijos, yo sí quisiera como, no sé, pensar en algún momento en conformar una familia, eso sí lo he pensado y me cambió totalmente el chip que pensaba anteriormente, entonces también como Jorge, o sea, si la vida nos permite, si Dios nos da la oportunidad, bien, y si no, pues también vamos a disfrutarlo, eso es como la postura que pensamos, tuvimos momentos incómodos, Claro, momentos que no llegamos a acuerdos y como en algún programa lo mencionamos, esto puede ser un motivo de ruptura. Si no estamos de acuerdo, pues entonces qué es lo que tú deseas o qué estás pensando a futuro, porque entonces no estamos alineados. Llegamos a
un acuerdo, no fue pues así como, ve, esto no, simplemente la vida nos llevó a seguir remando en el mismo Y la importancia que le saco yo a esto es que es algo que hemos hablado mucho, y es que el canal de comunicación siempre tiene que estar abierto. O sea, hay temas que pueden ser incómodos, y yo tenía muy claro desde el principio, este es un tema que puede generar la ruptura de la relación, porque si estamos apuntando a horizontes diferentes, no es justo conmigo que Melissa me obligue a ser papá, y no es justo con Melissa que yo le niegue su deseo de ser madre. Entonces siempre es estar hablando, estar conversando, respetar las decisiones, y si vemos que no hay de otra, es momento de terminar la relación. Porque la vida mía, yo la respeto al máximo, la vida de Melissa, ella se la respeta, y tenemos que estar o dirigidos hacia el mismo camino o seguir nuestros propios caminos de forma individual. Exacto. Y con este tema vamos a ir cerrando, porque ya me está pidiendo batería la cámara. Pero vamos a ir entonces cerrando este programa, que también, como los últimos, ha sido más larguito, ha sido un tema bastante interesante, pero hablando de temas interesantes, la próxima semana vamos a hablar, como lo invitó, como nos lo propuso Moncada en su comentario de YouTube, vamos a hablar del trabajo, nuestras experiencias laborales, las buenas y las malas, los buenos jefes, los malos jefes, la relación con los compañeros de trabajo, cómo es la vida laboral de una persona normal y corriente en nuestro país, y qué historias tenemos por contar. Exacto, ese es el programa. Los invitamos para que nos comenten, participen, sigan dejándonos esos comentarios que la verdad nos gustan mucho. Recuerde que nos pueden escuchar y ver en YouTube, en Spotify, y seguirnos en las redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Ahí también nos pueden seguir, nos pueden comentar. Muchísimas gracias por darle like, por comentar. Ahora sí, como Jorge, suscríbete. La campanita, por favor. Esperamos sus comentarios, y esperamos que la próxima semana, jueves a las 8 de la noche, se pierdan el desafío y se vean antes de dormir. Vámonos a dormir. Chao. Descansen, feliz noche.